Amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos por estos medios para compartir la palabra, el estudio bíblico. Continuamos con nuestra creación de fe en el tema que estamos en desarrollo, la iglesia. Hoy miraremos como la autoridad de Cristo, que es autoridad sobre toda la creación. Les invito, amados hermanos, para que oremos, entreguemos este tiempo pidiendo la dirección del Señor y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Amado Padre, quiero darte gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te clamo, Señor, que seas tú limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Límpianos, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, renueva en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo que sea hablándonos, guiándonos, Señor, fortaleciéndonos para andar conforme tu propósito, conforme tu palabra. Gracias, Señor, por las riquezas que encontramos en la Biblia y te pedimos, Señor, que esta palabra sea transformando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y lo que tú harás. En Cristo Jesús oramos a ti y te damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana miraremos tres aspectos fundamentales en este pasaje. El pasaje se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Los tres aspectos que enfatizaremos serán los siguientes. El primero, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y la identidad que nos ha dado. El segundo aspecto tiene relación con la autoridad de Cristo, que es autoridad sobre toda la creación. Y el tercer aspecto está asociado con el poder que recibimos nosotros en esta obra de redención para vivir una vida conforme al propósito del Dios eterno. Antes de ir al texto, cuando inicia en el versículo 15, Efesios 1:15, dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Pero él dice, al iniciar, por esta causa. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol ahora va orando, dando gracias al Señor y clamando y pidiendo, intercediendo por los hermanos? Y esto tiene que ver con el primer aspecto que queremos tratar. Y el primer aspecto que queremos tratar es, como lo comentaba, lo que hemos recibido del Señor Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros en el Señor Jesucristo hemos recibido la redención. Él pagó por nosotros. Su sangre nos libertó al pasar de la esclavitud. Fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Y esto de redención refiere al esclavo. Cuando los esclavos eran ofrecidos y eran vendidos y cambiaban de dueño. Esa es la redención. Nosotros fuimos comprados por precio, por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo operó esto? Dice, por su gracia, por su amor, por su misericordia para con nosotros, por el afecto de su amor, de su voluntad. Y por ello, Él nos lleva a estar en paz para con Dios, a hacernos aceptos en el amado. Él nos tomó como esclavos, nos redime, nos santifica. Él quita nuestras impurezas, quita nuestra maldad, nuestra iniquidad, nos viste con trajes nuevos en Él, en su amor, en su misericordia, por su gracia. Y no solo esto, sino dice que también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de su promesa y nos ha hecho hijos. Todo esto por amor, por misericordia, por su bondad, por la grandeza del amor en nuestras vidas. De manera que este mensaje está dirigido a todos aquellos que han escuchado el Evangelio, porque ¿cómo podrá ser llevado este mensaje? ¿Cómo puede recibir la persona una palabra de vida cuando el Evangelio es predicado?
cuando se le anuncia este evangelio que consiste en reconocer el amor del Señor en nuestras vidas, reconocer nuestra condición como pecadores, y eso debe llevarnos a creer, confiar y descansar en el Señor, rindiendo nuestras vidas a Él, a su señorío, porque Él es el Señor de señores. Él es autoridad sobre nuestras vidas, sobre toda la creación. Con esta introducción, hermano, entonces les invito a que vayamos al texto, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así la palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, amados hermanos, como es costumbre, entonces les invito a que vayamos mirando los versículos y vamos haciendo este desarrollo de lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Versículos 15 y 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí hay un aspecto a resaltar muy importante. ¿Cómo el mensaje fue recibido? Pablo está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, la congregación, de cómo se recibió este mensaje del Evangelio, creyendo en el Señor, siendo bendecidos, gozándonos de la misericordia y el amor del Señor. Pero esta palabra, este Evangelio, se manifestó en la vida de las personas de una manera muy especial. ¿Y cómo? Dice, a través del amor de ustedes hacia los otros. En el versículo 15 hace este énfasis de cómo la evidencia de esta fe se manifestó en amor con los demás. De manera que como Dios es amor y nos ha dado ese amor eterno, ese amor incondicional que nos ha dado vida, que nos ha levantado, que nos ha restaurado, ese mismo amor que Dios a través de su Espíritu Santo coloca en nosotros es el que se manifiesta en nosotros para que expresemos el amor, como dice la palabra, para con todos los santos, con todos nuestros hermanos, con las personas que hacen parte de esta familia de Dios y afectando también a otros, a los que nos rodean sin ser creyentes, pero influenciando nuestra vida, sirviendo a los otros. De manera que la bendición que recibimos nosotros, esa bendición de un evangelio que nos da vida, que nos da libertad, que nos hace nuevas criaturas, que nos permite entrar en paz para con Dios, también ahora nosotros somos bendición a otros. Somos bendecidos para hacer bendición a través del amor que manifestamos los unos por los otros. La esencia de Dios, su amor. Y todo esto tiene un propósito, dice en el versículo 16, y no ceso de dar gracias a Dios, dando gracias al Señor, honrando, glorificando, exaltando el nombre de Cristo cuando una persona recibe este evangelio, cuando una persona es transformada, cuando vemos cómo la palabra del Señor llega al corazón de una persona a la que le hemos compartido y cómo el Señor obra en esta vida, eso nos debe llenar de gozo. Hermanos, les invito a que estemos llevando este evangelio, estemos enseñando esta palabra y nos gocemos y alabemos al Señor al ver lo que Él hace en la vida de las personas. Continuamos. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol está orando, está intercediendo por cada uno de nosotros con un propósito principal. Ya hemos recibido, ya somos nosotros parte de este cuerpo del Señor, parte de su iglesia. Pero ahora el apóstol clama para que el Señor nos dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. ¿Qué nos lleva a conocer al Señor? Su palabra. Por eso es tan importante que nosotros nos dispongamos a estudiar la palabra del Señor, a deleitarnos en estas bendiciones que el Señor nos ha dado, en su palabra que nos revela quién es Él, para conocer, dice, una revelación en el conocimiento de Dios, un espíritu de sabiduría, que podamos comprender las verdades que están en la palabra, para que no seamos llevados por diferentes tipos de doctrinas y de enseñanzas, sino que tengamos discernimiento, que vayamos a la palabra, que nos inquietemos, que si alguien nos comparte algo que como que no estamos muy claros, que tenemos ciertas dudas, podamos nosotros ir a la palabra, clamarle al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, que guarde nuestros corazones de falsas doctrinas, como hoy vemos muchas veces evangelios, porque dice la palabra que en los últimos tiempos veremos lo que conoce la palabra como la apostasía. Entonces se predica un evangelio que no es el evangelio del Señor. Otro evangelio, dice la palabra, buscando, dice literalmente, solamente su propio bienestar, saciar sus vientres, llenarse de dinero y de bienes, no pensando en la congregación. O un evangelio que nos lleva a pensar que Cristo no es suficiente, que necesitamos hacer otras cosas, muchas cosas más para alcanzar la salvación, cuando la palabra dice, como lo hemos visto, que esta salvación es el amor de Dios manifestado en nosotros, que obra en nosotros para vida, y que estando aún muertos, Él murió por nosotros, que siendo esclavo, Él pagó por nosotros en amor para su honra y su gloria, porque toda la honra y la gloria son para el Señor. De manera que cuando yo reconozco esta obra que Él ha hecho en mi vida, me inclino en agradecimiento, me humillo ante el Señor, dándole gracias por ese amor, por esa misericordia, por esa gracia recibida, y abriendo mi corazón al Señor para enaltecerle a Él, glorificarle a Él, porque nosotros no éramos dignos de estas bendiciones. Dice el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. De manera que el apóstol está intercediendo, ¿no es cierto? Está intercediendo por nosotros para que tengamos ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, y que el Señor nos revele tres aspectos muy importantes. El primero, dice, para que nosotros tengamos con claridad el conocimiento de cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. El segundo, cuáles son las riquezas que tenemos en el Señor. Y el tercero, cuál es la supremente grandeza de su poder. El primer aspecto, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dice la palabra. Que podamos entender nosotros, que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Qué es la esperanza? Lo que vamos a recibir en un futuro. Es como cuando estamos en un viaje y sabemos que hay un destino y es claro el lugar para donde vamos, pero tenemos ese anhelo de llegar, de encontrarnos allí, en ese lugar. Y esta esperanza está basada en la promesa que Él nos dio, que el Señor viene por segunda vez, que Él establecerá su reino, que Él viene por su iglesia, que tenemos una intimidad con Él, que estaremos en su presencia, que seremos transformados, como dice el apóstol, ¿sí? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos llamados a vivir una vida eterna en el amor, en el gozo,
en la presencia del Señor, y ese es nuestro anhelo. De manera que, como decía el Señor cuando hablaba a los discípulos y hablaba también a los fariseos, diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra, no coloques tu corazón, no llenes tu vida, no anheles en tu corazón las riquezas de este mundo que se van a perder, que son cosas que van a pasar. Anhela las riquezas del reino de Dios, que son eternas y que no terminarán nunca, que estarán para siempre. Que nuestra mirada esté puesta en ese momento de encontrarnos con el Señor Jesucristo, en ese lugar de vida, en ese lugar de gozo, allí donde nos deleitaremos plenamente con Él, donde nos gozaremos en su presencia, alabaremos, glorificaremos su nombre, estaremos con Él gobernando, porque Él nos establecerá en su reino. Él es el Mesías, el ungido, el Rey, el Dios eterno, que viene por segunda vez y que establece su reino, y es una esperanza viva, una esperanza veraz, una esperanza certera, que nosotros vamos a recibir ese momento de bendición, ese gran día de salvación, de plenitud en el Señor. El segundo aspecto: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Él tiene una herencia para nosotros. El Señor tiene preparado para nosotros bendiciones. Vamos a recibir esas riquezas, esas coronas de vida. De manera que cuando nosotros estamos pensando en ese reino, cuando estamos llevando esa palabra, cuando estamos compartiendo con otros, cuando estamos actuando, cuando estamos viviendo conforme el propósito que el Señor ha establecido para nosotros, estamos nosotros edificando en oro, en piedras preciosas, y vamos a recibir esa gran herencia en el Señor. Entonces, lo primero me dice que tengamos claridad en la esperanza. Lo segundo, la herencia que vamos a recibir. Y lo tercero, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder, de su fuerza? Es decir, que el Señor ha colocado en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos da ese poder para hoy, en estas condiciones en que nos encontramos, poder vivir nosotros, aún en parte, no en plenitud, porque aún estamos en este cuerpo, pero sí podremos ir creciendo en el Señor para vivir agradándole al Señor, no queriendo estar en pecado y en maldad, sino que recibimos el poder para que nuestra vida pueda reflejar la grandeza, el amor, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Dice la palabra, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo ni le pertenecemos al mundo. El anhelo de nuestro corazón está en agradar al Señor. Y esto nos debe llevar a reflexionar, a examinar a nosotros mismos, clamar en nuestro interior que sea el Señor llenándonos con tu Santo Espíritu para andar conforme a su propósito. De manera que son tres aspectos. Primero, la esperanza. Segundo, las riquezas de su gloria, la herencia. Y como tercer aspecto, el poder de su Espíritu Santo que actúa en nosotros para llevarnos a vida. Y este poder, bien lo que dice el versículo 20, la cual operó en Cristo. Vamos a leer nuevamente del 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 20 me está diciendo que ese poder que actuó en Cristo, que le resucitó, le levantó de los muertos, y ese poder que llevó al Señor y lo sentó a la diestra del Padre. Vea qué interesante, hermanos. No es que el Señor se paró en su autoridad y fue y se colocó y esto me pertenece, esto es mío. No, fue colocado allí por su obra, por su misericordia. El Padre exalta al Hijo, sentándole a su diestra y recibiendo el Hijo la honra, la alabanza y la gloria como Dios. Y ese poder es el que actúa en nosotros, que nos levanta en bendiciones para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, siendo bendecidos. Tenemos el poder para vivir unas vidas conforme el Señor quiere que la vivamos.
Y ese poder que actúa en el Señor, ese poder que está ahí, que le exalta, le glorifica, dice, y lo levanta, dice, y sobre todo principado, es colocado sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre. De manera, hermanos, que podemos ver la autoridad del Señor Jesús. Él es colocado como cabeza, como autoridad. Y cuando habla de principado, cuando está hablando de señorío, me está hablando sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Sobre todo reino que podemos considerar material o reino que se puede considerar espiritual. Él es la autoridad sobre todo lo creado, todo lo que existe. Señor de señores, Rey de reyes, con poder, y no hay otro nombre. No hay otro nombre por encima del nombre del Señor Jesucristo. De manera que esto debe llevarnos a exaltar, glorificar el nombre del Señor. Recordemos, hermanos, como en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve la revelación de quién es Jesucristo, con el que él había compartido, con el que tenía esa cercanía. Pero ¿qué dice? Que cuando él vio al Señor, esa revelación de Cristo, cayó en el piso, su rostro en tierra, lleno de temor, porque pudo visualizar la grandeza del Señor. Y eso llevó a humillarle, eso llevó a sentir temor. Y el Señor toca su mano y dice, no temas. Amados hermanos, esto cuando comprendemos que nuestro Señor es autoridad sobre toda autoridad, y que nosotros como iglesia estamos bajo su autoridad, que Él es la cabeza, que nosotros nos debemos someter a Él, entonces llevamos a reconocer y a enaltecer su nombre, que es sobre todo nombre. Y dice la palabra, y es un nombre sobre todo nombre, ahora, mañana y siempre, eternamente. Muy bien. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas han sido sometidas a los pies del Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey eterno. Exaltamos y glorificamos su nombre. Para el Señor, Dios de los cielos, Dios eterno, sea la honra, la gloria, la alabanza. Él manifestó su amor para con nosotros en plenitud, dándonos vida. Y solamente podemos nosotros deleitarnos en estas bendiciones que recibimos sin merecer y deben llevarnos a glorificar y enaltecer su nombre. De manera que todo lo creado, la iglesia, todo reinado, toda autoridad, está bajo el poderío y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Como aplicación, hermanos, entonces quiero resaltar los tres aspectos que hemos visto hoy. El primero, hermanos, nosotros hemos sido salvos por el amor, por la misericordia, por la grandeza del Señor Jesucristo. Nuestra vida ha sido redimida, hemos recibido el perdón de pecados. Y dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello tiene unos principios. El primero, que nos da seguridad, que le pertenecemos a Él, nos da seguridad, es auténtico, ¿no? Esa autenticidad, es como ese título que esto es mío, que me pertenece, que no es un título falso, que es una verdad, que somos propiedad del Señor y que también ese sello me está hablando de quién es mi dueño, el Señor Jesucristo, el Dios eterno. Le pertenezco a Él y eso debe llenar nuestro corazón de gozo, de paz, de seguridad. Podemos descansar en el Señor entendiendo que somos hijos suyos, que le pertenecemos por amor. Y esto debe animarnos, hermanos, a llevar el mensaje, a compartir a otros esta palabra de vida, esta palabra de restauración, que Dios nos ha amado y que reconozcamos al Señor Jesucristo, al Mesías, a Jesús como el Señor de nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo aspecto, que el Señor
por medio de ese espíritu de su palabra, quiere que en nuestro corazón comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Tenemos un camino por seguir, pero no es un camino a ciegas, es un camino que tiene un final que es claro. Estaremos con el Señor en su reino, en intimidad con Él. Gocémonos, hermanos, porque este caminar es por poco tiempo y allí estaremos con Él, gozándonos en su presencia, en su reino establecido, exaltando, glorificando su nombre, sirviéndole conforme Él lo demanda. Gloria al Señor por ello. Que su Espíritu Santo opera en nosotros para darnos vida y vivir desde hoy una vida nueva en Cristo Jesús, en su poder. Y por último, hermanos, reconociendo que Jesucristo, Jesús de Nazaret, el ungido, el Rey, el Mesías, Yeshua, Él es nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo está sometido bajo su autoridad. Él reina y gobierna sobre toda la creación. La iglesia le pertenece. Todo está bajo sus pies. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y no hay otro nombre que esté sobre el nombre del Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por esta riqueza que cada día nos está mostrando quién es Él. Y ahora Él se revela a nosotros porque quiere que le conozcamos como Él es. Que todo sea para su honra y su gloria. Les invito a que oremos, amados hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es vida, que es verdad, que nos transforma, que nos llena. Gracias, Señor, por la riqueza que encontramos en ella. Gracias por la salvación, Señor, que nos has dado. Gracias porque nosotros, Señor, hemos experimentado tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu misericordia y por esa gracia que nos restaura, que nos da redención, que nos santifica y que nos levanta en victoria, porque aun estando muertos nos diste vida. Gracias, Señor, porque nos das una vida con propósito y un andar, un camino, Señor, que nos lleva a ese lugar donde tú estás. Porque tú nos has prometido que donde tú estás, allí estaremos nosotros contigo, Señor. Gracias porque nos has prometido, Señor, que en ti seremos transformados en un nuevo hombre para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por las promesas. Gracias, Señor, por quien eres. Gracias, Señor, por ser el Señor de señores y Rey de reyes. Te exaltamos. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Padre, que seas reconocido en toda la tierra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias. Oramos a ti, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que sea el Señor llenando nuestros corazones con esa palabra de vida. Dios les bendiga. Un abrazo de todo corazón.